Hoy nos metemos en un berenjenal. No precisamente estos son berenjenas, son pinos alrededor del río Xúquer, río Xúquer, en una población, en una de las perlas del Xúquer, de la ribera del Xúquer, en la Comunidad Valenciana. Y es que hoy pues tenemos una carrera y vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a intentar grabar la carrera desde dentro, cómo se ve. Y bueno, empezando desde este punto tan bonito de la ciudad y haciendo un poco el panorama de esta carrera popular de Albalá de la Ribera, organizada por el Club Tritons. Espero no charlar mucho, porque ahora lo que intentaré es que la gente sea un poco protagonista. A ver cómo cala esto, el experimento. Bueno, vamos a meternos ya a lo que es la calle de la línea de salida. Pondremos la posición de cámara vertical para que la gente empiece a buscarse. Y intentaré mostraros lo que es una carrera popular, pues vista desde dentro, desde primera persona, corriendo. La gente podrá buscarse, nos vamos a dirigir a la línea de salida. Tenemos un dron aquí ya para que la gente luego pueda buscarse. Pues nada, aquí estamos sujetando la antorcha olímpica. Y bueno, pues empezaremos a correr y a ver. Cuenta atrás. Tú puedes. Cuidado con la cinta, ¿eh? Sí. Un poco más. Cinta. Vamos ahí ya, la primera línea. Perfecto, cámara. Mira, campeón, el primero de la meta. Señor David Blay, por ejemplo, uno de los campeones de la Comunidad Valenciana. ¿A pescar? A pescar. Hombre, el río está allí. Sí. El tío Berni del Club de Atletismo Alcácer, que bueno, pues lleva ya unos 20 años ya de popular el tío. 30. Y se ha vuelto popular. Ahí donde vas, allí está él. 30. Uy. Bueno, aquí estamos en la Comunidad Valenciana y hablamos valenciano la mayoría, y más por los pueblos del Xúquer. En este caso, Albalá de la Ribera. Hacer un pequeño plano por aquí a los de élite que están entrenando para la maratón. ¡Ánimo! Hola, buenas. ¿Qué aneu? 4:15? 4:15? 4:10? Sí. Grupitos de maratón, ahí vamos. Bueno, ¿maratón la feu o qué? Se acerca ya la fecha de Valencia. Pues bueno, esta es una buena carrera para ir ya empezando a tener sensación de competición. Y bueno, ahí estamos. Se forman algunos grupos por ritmos, por tiempos, y este es uno muy bueno, como podéis ver, 4:10. Quedamos un poquito. Cruce de cámaras. Ahí te quiero ver. Un cruce de cámaras. Aprovecharemos para intentar que salga todo el mundo, ¿no? Ya que estamos puestos, pues que mejor con una carrera de estas características, lo cual, pues bueno, esta no es muy masificada. Hay muchísimas carreras los fines de semana. Y en esta pues hay una participación pues media, una participación bien buena. Pero bueno, ayer tuvimos carrera, hoy otras carreras cerca. Estamos en la fiebre de las carreras populares, en esta época en la que hemos sustituido carreras populares por lo que era la ruta del bacalao. Ahora es ruta, pero no hay bacalao. O sí, cada uno entiende los términos de una forma distinta. Bueno, el tío Esteban. Buenas. Este plano aquí, una zona bonita. ¿Ya tiene un pesquete? Sí, ahora, ahí el río, claro. Voy a lanzar a pescar aquí corredores. Bueno, tenemos este plano maravilloso de Ramón Belda. Vale, hasta luego. Y bueno, es un paraje, un día muy tranquilo que ha salido hoy, en el que se disfruta de correr, como Dios manda. Es el día fresquito, húmedo, sin aire. Y bueno, esto es una panorámica de lo que son las carreras. Y bueno, pues ahí van compañeros de afición, amigos de afición.
la segunda vuelta ya de la carrera de 15 kilómetros de Albalá de la Ribera. Quedarán escasos 2-3 kilómetros para finalizar. Y bueno, de momento ese es el tramo más difícil para descalcistas, aunque más que difícil es pues paciencia, ¿no? Se va más lento y ya está. Paseo por el Pedregal. Esto está hecho ya. Ha llovido un poquito, menos mal que está mojado y está un poco más blando, ¿no? Ya tenemos casi el asfalto, lo que pasa es que luego tenemos otro pequeño tramo que también lleva sus piedrecitas, pero bueno, ya podemos empezar a soltar la pierna y red sueltos. Vamos a calentar un poquito para correr, desempalgar, porque claro, todo el rato corriendo al mismo ritmo, ponerse ahora a 3:40 no va a ser cosa fácil. Nos aproximamos a la recta final. Llegamos aquí al final. Ahí está. Gran panorama. Este es el relativamiento final. ¿Cómo està? Han pescat? Han pescat algo? Home, corredor s'ha pescat uns quants. Home, el túnel també un xistet, no? Del túnel a baixar. Sí, no, però això és extensible. Vaig baixar, no. Ara la meta, bueno. Això és boig, escapa un i te va donar ja pa carrer. O si ve un gos també, bueno, no hay que pegar a los animales. Però jo dic que si alguna banda... Corredores, caras conocidas, como siempre, en la 15K de Albalat. Y bueno, como siempre, grandes ambientes que tenemos. Todavía queda una buena tacada de gente por llegar. Y nada, pues eso, para pasar el domingo, un ambientito de estos, ¿eh? Y ahora, lo mejor de la carrera. Ahí vamos. Vamos a ver cómo sienta el cuerpo, ¿no? Ahora ya no lo hemos ganado. Si queréis veros en la carrera, pues os desplazáis en el móvil. ¿Cómo queda? De categoría, aún se segundos de marca personal. ¡Ostras! Una a la semana. Sí, no, el copiñasta. No, igual, yo soy igual. Yo todo el fin de semana carrera. Pero el objetivo no es hacer marca, el objetivo es participar. Y si estive, pues bé, y si no, pues acabar ya. O que no es dir, vaig a hacer marca, no. Conforme estigui la meta decidida, i pues ara estic bé per fer marca, o de mitad de carrera i vaig a apretar, però sense objectiu, es participar. Bueno, pues hasta aquí con esta panorámica damos por finalizado el vídeo, en el cual pues luego os podéis buscar. Y bueno, pues aquí estamos. Un saludo a todos desde aquí, desde el canal de Barefoot Angel. Hasta luego.